halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertado del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Leí Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra maravillosa. Te damos gracias, Señor, por tu presencia hoy con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos, Dios mío, en estos minutos tan breves, poder, Señor, atender, comprender, sincerar, Señor, nuestra vida delante de ti. Amado Dios, que nada interrumpa, que nada obstruya, que nada impida, Señor, la predicación de tu palabra, la meditación de tus pensamientos, la reflexión personal, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor amado, ayúdanos a ver, ayúdanos a entender. Tú sabes que nuestro corazón, Señor, es engañoso, que muchas veces nuestras motivaciones no son las correctas delante de ti, Señor, y que caemos, amado Dios, en el desánimo, en la incredulidad, en la angustia, Señor, que obstruyen, distorsionan, Señor, el comprender, el creer en tus promesas, en tus planes, Señor, y en tu presencia con nosotros. Dios amado, tú sabías quiénes íbamos a estar esta tarde en este lugar, Señor. Y tú eres un Dios de propósito, por consiguiente, sin duda, Señor, al no ser algo del azar, Señor, o de la coincidencia, hay propósito tuyo, Señor, en esta tarde para escuchar, para leer, entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, guíanos, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor, bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido, este es otro relato, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Ahora es la visión de Mateo. El domingo pasado hablamos, Señor, sobre Lucas, la versión de Lucas, de cómo, ¿verdad?, este suceso tan importante y trascendente que marcó para siempre la vida y la historia del hombre, lo relata, ¿verdad?, entre el encuentro de los pastores y los ángeles. Y una de las cosas que vimos, ¿verdad?, que yo expuse, es cómo los ángeles le comparten a los pastores lo que había sucedido. ¿Se acuerdan, no? Cuando los ángeles le dicen a los pastores: oye, es una noticia que va a dar alegría al pueblo, porque ha nacido, ¿verdad?, un Salvador, que es Cristo. Ese fue, ¿verdad?, lo medular de ese suceso que relata Lucas. Y nos detuvimos, ¿verdad?, en este concepto de la buena noticia, sobre todo en un contexto como el nuestro, donde lo que más abundan son las malas noticias. ¿No es cierto? Hoy día es cosa de prender nuestros medios de comunicación y lo que realmente está de moda son las malas noticias. Y vengan de donde vengan, del ámbito que sea, son las malas noticias. Sin embargo, ¿verdad?, en el caso del anuncio de Jesús era una tremenda noticia, una buenísima noticia, y estaba dirigida, fíjense, dicen los ángeles, al pueblo. Es decir, es una buena noticia para aquellos, ¿verdad?, que no calificaban, para aquellos, ¿verdad?, que son sencillos, que son humildes. Y la buena noticia, ¿cuál era? Que había nacido un Salvador. Hoy día analizamos, ¿verdad?, un relato que aparece en el Evangelio de Mateo. Pero si ustedes se fijan, hay elementos que son coincidentes. El ángel se aparece en esta ocasión a José. Si usted lee el relato y lee después el relato de Lucas, usted puede más o menos imaginar lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, José y María
¿verdad? Estaban prometidos y para casarse, es decir, era un acuerdo de familia, ¿verdad? De acuerdo a las tradiciones de la época. Pero José supo que María estaba embarazada, ¿no? Y si uno lee el relato de Lucas, uno se va a dar cuenta, ¿verdad?, que el ángel también se le aparece a María y le cuenta, ¿verdad?, lo que va a suceder con ella. Eso lo vamos a ver en la próxima prédica. Y es muy probable que ella le haya relatado, ¿verdad?, a José lo que le sucedió. Y sin duda eso provocó confusión en José. En ese tiempo, ¿verdad?, el contexto del matrimonio era muy distinto al nuestro. Y el judío podía repudiar a su mujer y hacerlo públicamente, con lo cual condenaba a la mujer prácticamente de por vida a no rehacer su vida, ¿no? La podía repudiar y incluso se podía divorciar, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero uno aprecia el corazón noble de este hombre, que no quería difamarla, ¿verdad? No quería enlodar su reputación, y estaba en ese conflicto. Incluso dice el relato, ¿verdad?, que pensaba divorciarse de ella. Y en ese contexto aparece este ángel. Y si usted revisa lo que el ángel le dice, es muy similar al anuncio de los ángeles, ¿no? El ángel le dice que su esposa María, ¿verdad?, iba a concebir por obra del Espíritu Santo, y ese elemento, ¿verdad?, es una de las doctrinas esenciales de Jesucristo, porque no hay intervención humana. Incluso al final del pasaje que leímos, señala, ¿verdad?, de que José no conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que después hubo nacido Jesús. Pero yo no me quiero detener en eso. Lo que yo quiero compartir con ustedes es el mensaje, ¿verdad?, que el ángel le entrega a José, ¿verdad? María, tu esposa, va a concebir un hijo que se va a llamar Jesús. ¿Y por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que aparece de nuevo este anuncio que está presente, ¿verdad?, en el encuentro de los pastores con los ángeles. Jesús, el Salvador. Y la verdad que yo hoy día quiero, en breves minutos, ¿verdad?, compartir un poco respecto de ese significado, ¿no? Porque, como siempre lo decimos, estas fechas están envueltas de muchas motivaciones, de muchos sentimientos, de muchas experiencias, y lo medular, lo esencial, generalmente se nos pierde. ¿Qué significa este nacimiento? ¿Qué significa, verdad, que en estos distintos ámbitos, cuando finalmente se produce el tiempo, verdad, el tiempo en que Dios se encarna, el elemento esencial es: ha nacido un Salvador? Y no solo eso, sino que además eso se transforma desde la perspectiva de Dios en una buena noticia, ¿verdad?, para el pueblo. Hoy día no sé si somos capaces de percibir la trascendencia de esta buena noticia, ¿no? Ha nacido un Salvador. Y tratando de entenderlo, ¿verdad?, y profundizar un poco más, yo fui al Antiguo Testamento. ¿Qué significa que sea buena noticia que finalmente ha llegado un Salvador? Porque ese es el motivo de la alegría, ¿no? Y cuando uno va al Antiguo Testamento, uno necesariamente tiene que remitirse a lo que sucedía o a lo que sucedió con Israel. Y si usted abre su Biblia, yo lo quiero invitar, por favor, a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Dios había liberado a Israel. Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel, que estuvo 430 años de esclavo en Egipto. Y Dios los sacaba a la libertad. Dios proveía lo necesario, ¿verdad?, para que este pueblo saliera de la esclavitud y viviera la experiencia de la libertad. Pero no solo eso, sino que además Dios los acompaña, ¿verdad?, en ese transitar por el desierto, los acompaña, ¿verdad?, en esa libertad, y Dios le fija normas y reglas, y Dios le fija, ¿verdad?, algunas condiciones necesarias, por cuanto dice el texto, ¿verdad?, la Biblia,
que Dios los había elegido y los había atraído a sí mismo porque los había amado. Y en ese contexto, ¿verdad?, Dios establece un pacto que Él ya había anunciado cientos de años antes con Abraham, pero que se materializa finalmente en este pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 24 nosotros podemos apreciar la esencia del pacto. Fíjense lo que dice del versículo 4 al 8 en el capítulo 24 de Éxodos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El libro del pacto, ¿verdad?, eran los 10 mandamientos. Si usted lee los versículos anteriores, se va a encontrar con que Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos y una serie de normas, ¿verdad?, que Dios le pedía al pueblo de Israel que cumpliese. Y en este relato que acabamos de leer, ¿verdad?, se oficializa y se solemniza el pacto. Aparece el libro, ¿verdad?, el libro de la ley, y aparece, ¿verdad?, este acto solemne a través del cual, o mediante el cual el pueblo dice: nosotros vamos a cumplir ese libro y esas normas y esa regla. Y se sella ese pacto con sangre. Eso es lo que leímos. Se sella ese pacto con sangre. Pero como usted sabe, como sabemos, lo que realmente ocurrió es que el pueblo nunca pudo cumplir la ley y que permanentemente su corazón se desviaba de Dios. Y debido a eso, incluso dentro de esta normativa que Dios le da a su pueblo, Dios sabía que el pueblo iba a tener problemas de cumplimiento, ¿no? Problemas de poder finalmente obedecer esas normas. Y Dios proveyó la forma, la manera en que este pueblo, ¿verdad?, podía expiar o podía pagar o podía abuenarse o podía pedir perdón a Dios por el no cumplimiento. Y si usted revisa Levíticos capítulo 4, vaya ahora a Levíticos capítulo 4. Versículo 2 y 3. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Si usted sigue leyendo, ¿verdad?, todo este capítulo 4, en el fondo está puesto el mecanismo, por decirlo de alguna manera, que Dios también proveía para aquellos que efectivamente no cumplían o cometían pecado delante de Dios. Es decir, había un compromiso de Dios absoluto con su pueblo. No solo Él había provisto la libertad, no solo Él los acompañaba, sino que además a Dios le importaba la manera en que ellos debían vivir sus relaciones de vida diaria. Y le importaba, ¿verdad?, ser realmente ese protagonista, ese Dios protagonista con ellos. Dios presente, Dios con ellos. De modo que esta normativa, ¿verdad?, no era un abuso o una crueldad de Dios de someterlos a una presión, ¿verdad?, con normas rigurosas, sino que en definitiva, ¿verdad?, era la manera de normar. No se olviden, cuando uno lee el relato, miren, cuando uno lee el relato, vuelvan un poquito atrás en Éxodo, vuelva a Éxodo. Cuando el pueblo sale, ¿no?, lo estuvimos leyendo en el capítulo 12, versículo 37, lo estuvimos viendo hoy día en la clase de bautismo. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 37 en adelante. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado.
y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Es decir, fíjense que se calcula que más de cerca de 2 millones de personas salieron de Egipto esa madrugada, esa noche. Y no tuvieron tiempo de preparar comida, ni tuvieron tiempo de preparar sus menesteres, sus maletas, por cuanto en esa noche los egipcios prácticamente los echaron porque habían muerto todos sus primogénitos. Entonces, ¿verdad? Es un pueblo que no alcanzó a organizarse. No existía, ¿verdad? En ese tiempo, no creo que haya existido, ¿no? Los Facebooks, ni los Twitter, ni tampoco, ¿verdad? Estas redes sociales. Por consiguiente, ¿verdad? Imagínense lo que significa sacar al desierto 2 millones de personas, casi el 100% de ellos esclavos, y sin un liderazgo, sin una estructura, sin gestión, ¿no? Como diría de manera elegante hoy día un exponente de la administración moderna, sin gestión, ¿no? Sin informes, sin reporte, ¿no? Pero Dios estaba con ellos. Y porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Evidentemente, Dios estaba comprometido con sus vidas. Y toma el liderazgo de Moisés. Fíjense, Moisés, un hombre de 80 años, que a pesar, ¿verdad?, de la complejidad, dice el texto en Números, que era el hombre más manso que había en la tierra. Y es llevado a este pueblo de manera milagrosa por Dios. Y en ese contexto Dios evidentemente que regula la convivencia. Dios regula, ¿verdad?, la relación con ellos mismos. Dios es santo, ¿verdad? Entonces Dios propicia lo necesario para proveer, para acompañar, para formar, para que el pueblo de Israel se transformara, ¿verdad?, ni más ni menos que en un testimonio comunitario de lo que significaba o lo que significa que Dios sea el Dios de sus vidas. Y eso lo dice en Éxodo. Si usted abre su Biblia en Éxodo 19, miren cómo lo señala el texto. Éxodo 19, versículos 4, 5 y 6. Vosotros visteis, está hablando Dios a Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esos eran los planes de Dios para Israel. Una comunidad especial. No era, ¿verdad?, una historia más de muchas historias de pueblo, ¿verdad?, que conquistaban, que lograban salir de la esclavitud. No, había un proyecto de Dios en su comunidad. Ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjense que es el compromiso de Dios por el desarrollo, por el bienestar y por el crecimiento de su pueblo y de su comunidad. Y por eso aparecen estas regulaciones y estas normas. Por eso aparecen, ¿verdad?, estas leyes que propician la santidad del pueblo, porque ese era el propósito de Dios. Pero Dios en su misericordia sabía que muchos de ellos no iban a ser capaces, y Dios provee también la manera de pedir perdón, provee la manera, ¿verdad?, de expiar o pagar sus culpas, sus pecados, y lo hace a través de sacrificios. Eso fue lo que leímos en Levíticos 4. Y en Levíticos 4 nos dice, ¿verdad?, que una de las condiciones de estos sacrificios es que el cordero debía ser sin mancha. El cordero debía ser sin mancha. Fíjense que veíamos hoy día en la mañana que incluso la salida de Egipto es en virtud del sacrificio de un corderito, cuya sangre, ¿verdad?, los israelitas debieron pintar los dinteles de las casas, de modo que cuando pasa el ángel de Dios y ve esa pintura, ¿verdad?, esa sangre del corderito, ¿verdad?, él no entraba con la justicia de Dios a esa familia, a esa casa. Por consiguiente, ¿verdad?, aquí tenemos no solo simbolismos, sino que tenemos hechos históricos que reflejan, ¿verdad?, el plan y el propósito de Dios para su comunidad en ese tiempo que era Israel. Pero usted conoce la historia. El pueblo no cumplió. El pueblo no obedeció. El pueblo se rebeló. El pueblo, ¿verdad?, no fue capaz de responder
¿verdad?, al cariño, a la dedicación de Dios. Y miren cómo lo relata Pablo. Si usted abre su Biblia, por favor, vaya a Primera de Corintios. Por favor, en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Estoy leyendo Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando de los israelitas, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero fíjense el versículo 5 lo que dice, por favor. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué pasó con Israel? Israel se desvió de este propósito de Dios, codició, cayó en la idolatría, cayó en la fornicación, tentó al Señor, murmuró en contra de Dios y quedó registrado como ejemplo para nosotros. El pueblo no fue capaz, el pueblo rechazó a Dios. Hay sucesos tremendos, ¿verdad?, que nos muestran la rebeldía de este pueblo. Es decir, hizo exactamente lo opuesto a lo que Dios tenía preparado y presentado, planificado para ellos. Ustedes han de ser para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Pero el pueblo no respondió. Incluso el pueblo le rechazó. Miren, hay un relato que es bastante triste. En Primera de Samuel, por favor, abre tu Biblia, vuelve a Primera de Samuel. Si usted tiene la Biblia en el celular, lo encuentra mucho más rápido que yo. Y fíjense, capítulo 8, versículo 4. Primera Samuel 8:4. ¿Lo encontraron, sí? Ok, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, escucha lo que Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo desecha a Dios. No queremos nada con Dios. Queremos un rey. Eso fue lo que dijeron. Permanentemente en rebeldía. Permanentemente en pecado. A pesar de lo que Dios había hecho. A pesar de los planes de bendición y de bienestar. A pesar de que Dios quería dar testimonio a las otras naciones de lo que significaba tenerlo a Él como Rey, como Señor y como Dios. Pero el pueblo quería pan y circo. Queremos un rey. Incluso Dios le dice a Samuel: ¿sabes, viejo? Diles lo que le va a pasar al tener un rey. Y si usted sigue leyendo, ¿verdad?, ese relato del capítulo 8 de 1 Samuel, se va a dar cuenta que Samuel les explica. Incluso les habla: el rey que le van a nombrar les va a cobrar impuestos, va a explotar sus campos, va a tomar sus hijos, ¿verdad?, y los va a llevar al ejército. Ellos estaban rechazando a Dios, pero ellos insistieron. Y miren, en ese relato del capítulo 8 de 1 Samuel, después que Samuel, ¿verdad?, le ha dicho todos los contras del versículo 11 al versículo 17,
aparecen todas las consecuencias que Samuel le dice a Israel van a tener por el hecho de rechazar a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Rebeldía, contumaces, infieles, desleales, que desecharon, rechazaron a Dios, no obedecieron a Dios, fornicaron, codiciaron, murmuraron, tentaron a Dios. Se produjo, ¿verdad?, un quiebre absoluto. Y se suponía que ellos eran, ¿verdad?, ni más ni menos, el receptáculo que Dios había elegido por amor, porque Dios los eligió por amor. Dios no eligió un pueblo, ¿verdad?, autómata, robot, para desarrollar sus caprichos. La Biblia dice que Dios los había elegido porque los amaba. Mira lo que dice en Deuteronomio. Abre tu Biblia ahora en Deuteronomio, por favor. Capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Porque alguien puede estar pensando, ¿verdad?, de que Dios es maquiavélico y que su plan no le funcionó, ¿verdad? Y que como Él es cruel, entonces Él eligió a un pueblo débil para desarrollar sus caprichos. Pero no es así. En el capítulo 7 de Deuteronomio, tú puedes encontrar, ¿verdad?, en el versículo 6, Deuteronomio 7:6 en adelante dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ustedes no son los más bacanes. Usted entiende la palabra bacán, ¿no? En latín significa los mejores. Ustedes no son los mejores. Ustedes no son los top. Ustedes son los más insignificantes. Pero yo los he elegido porque los amé. Pero el pueblo no respondió a esto. Y el pueblo se rebeló. Y el pueblo fue contumaz, desobediente, desleal, idólatra, incrédulo. Y se apartó de Dios. No queremos más a Dios. Queremos ser como el resto de las naciones. Queremos tener un rey. Cualquier coincidencia con lo que pase hoy día, ¿verdad?, solo es coincidencia. Y en ese contexto, ¿verdad?, evidentemente que sobreabundó el pecado. Porque evidentemente nadie se preocupó de cumplir la ley. Y Pablo, fíjense, en Romanos llega a esta conclusión. Pablo, cuando analiza y comparte el Evangelio con los hermanos de Roma, Pablo, ¿verdad?, examina todo esto y llega a la conclusión y dice, no hay justo ni aún uno. En el capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se desviaron. Incluso en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque lo que sucedió con Israel, que conocía, fíjense qué tremendo esto, hermanos, Israel conocía a Dios. Israel, ¿verdad?, había sido protagonista, testigo de los milagros y de la obra de Dios en sus vidas. ¿Qué más se esperaba de aquellos que no conocían de Dios? ¿Qué más se esperaba de aquellos pueblos paganos, idólatras, que tenían una constelación de dioses? Si aquellos que eran depositarios de la palabra de Dios se habían rebelado y habían rechazado a Dios, ¿cuánto más aquellos que no conocían a Dios? Por eso que Pablo, ¿verdad?, se atreve a decir, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, a una se desviaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El escenario era lúgubre, el escenario era tétrico, no había esperanza, porque nadie buscaba a Dios. Y todos rechazaban a Dios, incluso aquellos que decían tener el conocimiento de Dios. Pablo fue tremendamente duro con los judíos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 2, por favor. En Romanos capítulo 2, cuando Pablo analiza el testimonio de los judíos, fíjense en el versículo
17, Romanos 2:17. He aquí, voy a leer Romanos 2:17 en adelante, por favor. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, escucha esto, hermano, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y en ese contexto Pablo dice, no hay quien entienda. Todos rechazaron a Dios. Todos están en la suya. Todos han elucubrado, han organizado, han construido, ¿verdad?, su propia religión. Nadie ha obedecido, nadie se acerca a Dios, nadie busca a Dios. Están todos muertos, están todos separados de Dios. Todos se desviaron. Ese era el contexto. Y cuando ya parecía, ¿verdad?, que había que cerrar la cortina, porque aquí no hay nada más que hacer. Aquí no hay nada más que hacer. ¿Acaso esa no es nuestra reacción cuando alguien nos desecha y nos desprecia, no? Y nos sentimos como imposibilitados. ¿Sí? Pero si yo quiero, pero él no me da el espacio. No, yo lo he llamado, ¿verdad? Pero no puedo entrar. Y solamente hay rechazo. No hay nada más triste, ¿verdad?, que sufrir el rechazo. Y sobre todo, ¿verdad?, de aquellos o de aquel o de aquella en lo cual tenemos las mayores expectativas y estimas. El daño que produce, por ejemplo, cuando un padre, ¿verdad?, una madre rechaza a su hijo o a su hija, o cuando un hijo o una hija rechaza a su padre y a su madre. Eso es profundamente doloroso, y por más que de repente tengamos estas máscaras delante de nosotros para mostrarnos, ¿verdad?, débiles, fuertes, dignos, el corazón se parte por dentro. El rechazo. Y eso fue lo que sufrió Dios. El rechazo. Es el rechazo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, que ignorando su amor, ignorando su presencia, ignorando sus cuidados, ignorando su gracia y su misericordia, hacemos lo que se nos antoja, ¿verdad?, sin considerar. Porque Dios es un elemento más de nuestro checklist, es un elemento más de nuestras prioridades. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se acabó. Solo faltaba la justicia o el juicio de Dios. El juicio de Dios. No hay esperanza. Todos le rechazaron. Entiende ahora el mensaje de los ángeles, ¿no? Entiende ahora el mensaje que el ángel le da a José, ¿no? Aparece una vez más la gracia y misericordia de Dios, que dice: pero ahora, ¿verdad?, Él ha dado a su Hijo. Porque efectivamente nadie ha cumplido. Nadie es capaz de cumplir. A nadie le interesa, y a los que les interesa, ¿verdad?, fracasan porque son presa de su propio pecado, sus pasiones, y porque la ley, ¿verdad?, es compleja, es difícil. Y en ese contexto Dios dice: pero ahora, fíjese, si usted lee Romanos 3:21, abra su Biblia en Romanos 3:21. Yo muchas veces he compartido, ¿verdad? Pablo ha venido analizando, fíjese en el capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aparece el versículo 21.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por consiguiente, cuando los ángeles se aparecen a los pastores, cuando el ángel se le aparece a José y le dice, tengo buenas noticias, ha nacido el Salvador, la verdad que es el momento más sublime, más profundo, ¿verdad? Y de mayor expresión de gratitud que el género humano pudiese tener delante de Dios, porque cuando nadie tenía ninguna esperanza, Dios, de mutuo propio, y una vez más, siendo el protagonista, ¿verdad?, de este plan de redención, envía a su propio Hijo y nace como hemos nacido nosotros, para cumplir toda justicia. No sé si esto motiva alguna alegría. No sé si eso impacta en nuestra vida. No sé si eso es relevante en este tiempo. Pero lo que están diciendo, ¿verdad?, los ángeles, es que hay esperanza, que hay un Salvador, que nació el que va a ocupar tu lugar. Nació el Cordero, porque la santidad de Dios exigía el sacrificio de un Cordero. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero tenía que ser un Cordero sin mancha, como leímos en Levíticos capítulo 4. Y Dios proveyó. ¿Se acuerdan del relato de Abraham? Cuando Dios le pide a su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. Y Abraham y Isaac caminan 3 días. ¿Se acuerdan? Se levanta temprano y va con la mulita, lleva leña y va 3 días. Y el niño pregunta, papá, ¿dónde vamos? ¿Se acuerdan, no? Y cuando el niño pregunta, y si vamos a hacer un sacrificio, ¿dónde está el cordero? ¿Qué dice Abraham? ¿Qué dice? Aleluya. Eso es emocionante. Dios proveerá. ¿Y qué significa el nacimiento de Jesús? Que Dios proveyó. ¿Y para qué proveyó? Para que tú y yo pudiésemos llegar a su presencia. ¿Para qué proveyó? Para que cuando Él te mira como santo y justo. ¿Y para qué proveyó? Para que tú puedas decir, creer y afirmar que tus pecados han sido perdonados, porque Dios proveyó un cordero que derramó su sangre y que te hizo justo y santo delante de Dios. Por eso que cuando los ángeles dicen, traemos buena noticia, Dios proveyó un cordero, va a haber un sacrificio, Él va a morir, Él va a derramar su sangre, es un cordero sin mancha, pero ustedes tienen, ¿verdad?, esperanza, ustedes van a poder acercarse a Dios, ustedes van a poder ser perdonados, ustedes van a poder tener una nueva relación con Dios, hay un nuevo pacto. Por eso que Hebreos capítulo 4 dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios proveyó. Por eso que cuando el ángel dice, se va a llamar Jesús porque Él va a salvar. Porque no había esperanza ni expectativa. Eso es Navidad. Eso estamos celebrando. Y no nos preocupemos si fue en la fecha, si no fue en la fecha, porque hay una serie de estudios, en fin. Pero lo importante es que lo que estamos celebrando es la provisión de Dios para nuestra salvación y para nuestra restauración y para nuestra sanidad. Cuando Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Si usted abre su Biblia en Lucas capítulo 4, por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 4. Miren cómo Él comienza y lo que Él declara, ¿verdad?, al comenzar su ministerio. Dice Lucas 4:18,
entró a la sinagoga, ¿verdad? Y le pasaron el libro. Y él abrió el libro, ¿verdad? Y comenzó a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Buenas noticias. Yo no sé si aquí hay algún cautivo, algún oprimido, algún quebrantado, algún ciego. ¿Hay acá algún quebrantado, oprimido, ciego? Parece que no. Me equivoqué. Yo haber estado predicando en otro lado. Me equivoqué. Ha servido para transpirar, ¿no? Somos todos santos. ¿Cómo nos cuesta, hermano? Nos cuesta. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No es palabra mía, queridos. No sé cuántas citas bíblicas hemos revisado. Pero hay un elemento común. El plan y el propósito de Dios. Mira, abre tu Biblia en Hebreos. En el capítulo 10 de Hebreos. Versículo 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y mira lo que dice el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aleluya, amén. Alguien dijo amén, aleluya. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esto que pudiese quedar en el ámbito de lo intelectual, ¿verdad? De lo espiritual y de lo religioso, tiene una profunda connotación en nuestra vida práctica diaria. Por ejemplo, Pablo en Romanos 5.1 habla de la paz. Que no hay condenación para nosotros y que hay paz en nosotros, hay gozo en nosotros. Y esta experiencia, ¿verdad?, espiritual finalmente se traduce en una experiencia de vida que afecta, que influye, mi carácter. Y ahí hay bendición para los demás, aquellos que nos rodean. Por eso, queridos, ¿son buenas noticias? Son buenas noticias. Son buenas noticias. Espectaculares noticias. Mejores que las ofertas de las grandes tiendas. Porque la verdad que es así, son buenas noticias. Van a tener un 30% después, un 40% después. ¿No es cierto? Vamos a tener un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.